Bienvenidos a Este Oeste. En esta ocasión vamos a tratar un poco el tema de la conflictividad social alrededor de industria extractiva, incluso de monocultivos en algunos casos, e incluso el tema de las hidroeléctricas alrededor del país. Un tema que incluso ha generado muertes violentas en algunos lugares del país en los últimos años, los más recientes en la aldea Los Pojoques, en el área de San Juan, Zacatepeques. Vamos a conversar acerca del tema en general. Me acompañan para esto Karina García Ruano, quien es investigadora en gestión social de la Universidad Rafael Andívar, y Miguel Castillo, analista político y experto en gestión de conflictos. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Karina, empecemos a conversar un poquito contigo. Ustedes desde el IDP, ahí en la URL, han hecho algunos trabajos, algunos estudios con respecto a la gestión de este tipo de proyectos. Pero pongamos un poco en contexto el tema. Tenemos derechos encontrados, tenemos derechos en conflicto. Los derechos de un empresario o de una persona que quiere poder invertir en alguna propiedad, en algún territorio. Los derechos de la comunidad, a los derechos ambientales, a los derechos sociales, los derechos incluso de, en algunos casos se han mencionado hasta espirituales con relación a los territorios que puedan estar siendo explotados. ¿Cómo podemos definir un modelo de desarrollo cuando tenemos esa serie de derechos en conflicto, digamos? Sí, gracias, Quique. Es muy importante plantear el contexto, porque el contexto nos da también las luces para las soluciones. Nosotros comenzamos a trabajar en el 2005, si no estoy mal, en el tema de la gestión socioambiental y los conflictos que han surgido alrededor de este tema. Hemos trabajado ya para el momento 2 diagnósticos de campo, yendo con una muestra representativa a nivel nacional para ir a conocer y reconocer qué es lo que está sucediendo, dónde se encuentran y se enfrentan esos derechos, pero también las percepciones sobre los derechos y sobre otros temas. Y para también contextualizarnos en la coyuntura, yo quise hacer un ejercicio también planteado desde la parte de la investigación que nosotros estamos generando, y esto, como ustedes saben, no es la primera vez que nos sucede, lamentablemente. Entonces, solo para dar un poco de ejemplos de los que estén más recientes en nuestra memoria, sabemos que acaba de suceder también una situación similar en Varillas, otra en Santa Rita y un poco antes en San Juan Cotzal. Todos tienen algunos puntos en común y yo los quise identificar después de esto que nosotros hemos tenido durante más o menos 10 años. ¿Qué es lo que tiene esto en común? ¿Qué contexto y qué encuentros y enfrentamientos podríamos ver? Y algunos de los que podría mencionar es, primero, la desinformación o malinformación que hay de todos los actores en algún momento y que deja vacíos, agujeros negros que después se convierten en conflicto. El tema de la resistencia inicial desatendida, en algunos casos es tema de derechos, ¿verdad? El derecho a consulta famoso. En otros temas es derecho ambiental, en otros temas es derecho cultural, porque tiene un vínculo muy directo el tema de los recursos naturales con la forma de vivir de las personas y su religión incluso. En algunos lugares. En tercer lugar, el tema de la oscuridad que hemos visto en algunos actores, y esa es la parte más intangible y la que es más difícil de gestionar, pero que sabemos que existe. En algunos casos se traslada a liderazgos locales oscuros, en otros casos a liderazgos no locales igualmente oscuros. Y por último, la parte de la gestión social, que nosotros es un tema que vamos a tratar después, qué soluciones hay. Hasta el momento se han buscado fórmulas porque por dónde le entramos a la gestión, hay proyectos que desarrollar, también hay demandas que atender, cómo podemos concatenarlos y sobre todo cómo podemos crear fórmulas de éxito, porque sí hay programas, ya hemos visto, nosotros mismos tenemos como resultado de nuestro diagnóstico prácticas positivas, pero también vemos muchas prácticas no tan positivas de, por ejemplo, responsabilidad social empresarial, algunas veces bastante superficial, que en lugar de ayudar a que las personas se sientan tomadas en cuenta y que sus necesidades sean respondidas, exacerban la percepción de explotación que en algunos lugares hay, y por el otro lado, el lado de los empresarios, que ellos sientan que están invirtiendo recursos, pero que no les da resultado. Y por lo menos no los resultados que esperaban. Miguel, con todo lo que nos acaba de decir Karina, hay uno de los temas es que ciertos
sectores de los grupos empresariales consideran que tienen un derecho genuino y absoluto de poder hacer cualquier cosa en sus territorios, en sus terrenos, en sus propiedades o en propiedades que han adquirido. Y no comprenden por qué tuvieran, por ejemplo, que consultar a alguien más, o por qué tuvieran que tomar en cuenta el impacto ambiental, o por qué tuvieran que tomar en cuenta el impacto social, o esa licencia social de la que ahora se habla. Hablamos un poquito de esa parte y cómo el sector empresarial está visualizando esto, y si ha tenido alguna transformación con respecto a cómo veía estos temas hace 5 años y cómo los ve hoy. Claro que sí, yo creo que sí se ha dado un cambio sustantivo. Digamos como que el sector empresarial guatemalteco, por ejemplo, geográficamente tenía poca experiencia en trabajar en las zonas del altiplano del país. Eran, digamos, había caficultores. Sí, pero no pasaba de eso. Estos nuevos proyectos de los últimos años, digamos, llegan a zonas que son completamente diferentes para el empresariado tradicional y obviamente creo que ha habido un proceso de aprendizaje muy dificultoso en algunos casos, ¿verdad? Pero que finalmente al final de los años y al final de los conflictos también empieza a darse primero a entender que es un actor que llega a una zona que no está solo, digamos, sino que tiene que comprender que es un actor más en un contexto donde los hay otros que tienen una visión completamente diferente quizás de las cosas. En suma, yo diría que ha habido, digamos, desde los errores iniciales, por esta falta de comprensión de las dinámicas, por ejemplo, que surgen en las zonas indígenas del país, digamos, ha ido dando paso a una situación de mejor comprensión, especialmente de un aspecto que es fundamental y que fue mencionado por Karina, que es el tema de la información. En todo esto que estamos viendo, creo que subyace sobre todo una carencia absoluta de información por parte de los actores involucrados. Entonces esto genera percepciones de ambos lados digamos, de cualquiera de estos proyectos, y esas percepciones se vuelven verdad. En un contexto, yo quisiera remarcar que creo que hay 2 factores que son los más importantes y que en esto tienen un gran efecto, digamos. La falta de certeza jurídica de la tierra, que es una realidad del país, digamos, y que en todos estos casos termina siendo un elemento... Poblaciones que siguen reclamando que fueron despojados de terrenos en la época de la reforma liberal. Personas, y entonces se vuelve una lucha de papeles contra papeles. Todo el mundo tiene papeles en este país. Entonces, esa falta de certeza jurídica creo que, por ejemplo, genera condiciones muy difíciles. Y otro aspecto que en alguna medida está ligado es a la falta de institucionalidad, por ejemplo, en el que yo creo que es el tema fundamental de conflictividad que hay en el país, que es el agua. En el tema del agua, que es realmente, creo yo, el problema social más importante que hoy día tenemos, no hay ley, no hay política, no hay institución. Entonces, las diferencias en este caso, que no son solo ya entre empresas y comunidades, entre comunidades mismas que están viendo que el agua se está agotando, todo esto genera, por ejemplo, condiciones favorables para que cualquier tema sea susceptible de confrontación, porque no hay los elementos para poder atender esta problemática. Temas interesantes que aporta también ahora, Miguel, el tema además de los que tú habías aportado, pero a mí me da una duda, el que ninguno de los dos pone como uno de los temas de discusión discusiones ideológicas. Ya vamos a llegar al Estado, porque es un tema, pero ninguno de los dos planteó dentro del contexto temas ideológicos. Plantearon temas de pertinencia cultural, temas ambientales, temas de inclusión social, tú planteabas temas de derechos y de certeza jurídica, de los derechos de la tierra, pero ninguno de los dos puso en la mesa, digamos, dentro del contexto, el que esto pueda o no ser parte de una discusión también ideológica. ¿Lo es? Sí lo es. Sí lo es y lo hemos detectado, aunque no es lo prioritario en muchos casos. Yo creo que espontáneamente llegan algunas posiciones en algunas comunidades, sobre todo espontáneamente llegan a las posiciones sin necesidad de que hayan sido influenciados por algunos posicionamientos ideológicos. Hay de todo, ¿verdad? Y hay otras comunidades, por ejemplo, en el caso nuestro, que es obvio que han sido influenciados. Ideologización del conflicto, pero sí te puedo decir que hay muchas que nosotros conocimos que no ha llegado a ese nivel, pero que espontáneamente la posición es la posición que hay. Y solo para retomar el tema, eso no nos ayuda. Sea como sea, de donde surja y en donde vemos que hay mayor conflicto, además, es en los círculos de opinión pública. Si nosotros aquí nos sentamos con Miguel, tal vez por eso no lo mencionamos, tal vez, porque tanto Miguel como yo somos personas técnicas que probablemente vemos más allá de la parte ideológica y que sí es una mancha y que hay que ver cómo la aclaramos, pero que es muy importante, y lo comentábamos antes contigo también, entre más información técnica tengamos,
más vamos a salirnos de esos esquemas que nos nublan lo que realmente deberíamos discutir. Pero hay un tema que tiene que ver ahí, está en el fondo de todo lo que veníamos hablando, y es no solo qué es lo que se va a hacer, sino que quién lo va a hacer y quién tiene el derecho a quedarse con los beneficios que vayan a surgir de eso que se va a explotar, sea una hidroeléctrica, sea industria extractiva, sea una finca de café o de caña o de palma africana, o incluso sea otro tipo de proyecto, incluso de desarrollo inmobiliario, porque nos está empezando a pasar que conforme se urbanizan ciertos territorios y se entran a áreas que eran normalmente áreas rurales, hay conflicto también de desplazamiento de poblaciones, Miguel. Entonces, la parte ideológica no se menciona per se, pero tiene que ver con quién se queda con los beneficios, en algunos casos tiene que ver con cuánto se debería pagar o no de regalías y otro tipo de impuestos. ¿Está ahí en ese trasfondo la parte ideológica? Sí, por supuesto, y creo que es un factor fundamental, especialmente en los conflictos que más se han agravado en los últimos años. Yo diría que está, y yo pongo una fecha y un momento específico para esta situación, que es la firma de los acuerdos de paz. Creo que lo que vivimos en alguna medida también demuestra que los acuerdos de paz no fueron una salida a la problemática de enfrentamiento que vivió la sociedad guatemalteca durante muchos años. Lo que vivimos es entonces muchos de estos actores que siguen viendo las cosas en blanco y negro, de la misma forma como lo hicieron hace muchos años, pero que no han cambiado su discurso, no han cambiado su visión y siguen es decir, seguimos teniendo un enfrentamiento ideológico de las mismas características de aquel entonces. Es decir, sí está presente. Pero una cosa rara de lo que acabas de decir, Miguel, porque yo acabo de estar conversando justamente con Pablo Monsanto y con Álvaro Velázquez de la Convergencia para la Revolución Democrática, y uno de los temas que les pregunté fue el tema de la minería y estas cosas. Me decían, miren, hay mucho ruido ahí, incluso de gente que tiene intereses rentistas detrás de esto. Y me llamó la atención que viniera de un grupo revolucionario democrático de la izquierda, digamos, del país, el que me dijera, mire, no todo lo que se genera de conflictos sociales tiene necesariamente un trasfondo ideológico. Algunos sí, pero algunos lo que tienen es un interés económico de parte de alguien que encuentra en esa nueva riqueza que está potencialmente en ese territorio una forma de generar ingresos para él o su comunidad o su organización. Reitero, no me lo dijo el presidente del CACIF, me lo dijo Pablo Monsanto, lo dijo Álvaro Velázquez en una discusión acerca del tema. Karina, entonces, sí hay un trasfondo ideológico latente en el sentido de que alguien quiere exigir cómo se va a redistribuir esto de mejor forma, mas no necesariamente es ideológico el argumento, sino que es económico. Simplemente cómo nos reparten un poco más de esa riqueza que se está extrayendo de ese territorio. Te voy a responder con base en lo que encontramos en el diagnóstico, no dicho por nosotros, sino por todos los actores que fuimos y entrevistamos. Y una de las conclusiones es, en el tema específico de hidroeléctricas, que no se debe juntar unos con otros temas, pero en el tema de hidroeléctricas sí hay una resistencia al cómo, no al qué, ¿verdad? Se nota en muchas comunidades, incluso ellos mismos reconocen que ellos quieren hacer hidroeléctricas, pero no quieren hacerlo de la manera que lo están haciendo otros porque los desinforman o los malinforman o porque los vulneran, etc. Pero el segundo tema viene los beneficios. Y entonces, y cuando te dicen sí queremos hidroeléctricas, pero las queremos hacer nosotros, porque quieren ser parte de los beneficios, claro. Y con los otros esquemas se sienten excluidos y muchas veces explotados. Entonces sí es un tema económico en ese sentido. Y en el otro sentido, en la conflictividad de dónde viene, en muchos casos también hemos visto que hay vínculos, ¿verdad?, político-económicos muchas veces con el tema de para quién es rentable el proyecto. Y que en ese sentido yo creo que el ejemplo más claro es lo que podríamos denominar conflictividad agraria, que realmente en muchos casos es un negocio, ¿no? La compraventa de tierra, la distribución de beneficios. Y no solo la tierra de uso agrícola, no. Miguel, también la tierra de uso urbano, las organizaciones que se dedicaban a generar vivienda popular o a notificar barrancos y demás. Todas estas estructuras, digamos, ese es un ejemplo clásico donde los intereses económicos quizás en un momento dado son más importantes que los ideológicos. O puede haber actores con una visión ideológica, pero que en un momento dado se topan con otros actores cuya visión es estrictamente económica y surgen ahí conflictos, visiones, digamos, que no son compartidas, hay lucha de poder, como por ejemplo creo que fue lo que en última instancia sucedió en San Juan Zacatepeques. Yo quisiera hacer un comentario nada más para no dejar una pregunta que planteaste antes en el aire, y era el tema de si habíamos visto una evolución de los empresarios. Y yo quisiera decirte, porque es el reflejo del diagnóstico, que sí ha habido una evolución, es más, en los últimos 10 años, que es un periodo corto, ¿verdad? Ha habido ya una evolución, en los últimos 2 ha habido una evolución.
y ojalá se diera a todo nivel. No es generalizado, pero sí hemos visto en algunos grupos empresariales que ha habido una evolución, algunas veces promovida por el conflicto, incluso en otras ocasiones porque es un movimiento global. Resulta que hace 2 semanas o 3 estuvimos con los compañeros de trabajo en un taller que hicimos virtual. Hubo algunos expositores de otros países y de aquí algunas personas que estamos vinculadas con este tipo de proyectos, no solo hidroeléctricos, mineras, monocultivos, otros que en algunos espacios se llaman megaproyectos, y resulta que hubo cierta unanimidad en el reconocimiento de que debe haber un respeto a los derechos humanos como parte de las políticas empresariales. Eso es un salto abismal. Y el que no se suba, creo que lo va a dejar el barco. Y solo quisiera mencionar algo más. Un concepto que me encantó, yo no lo conocía, no es de mi área, pero creo que deberíamos irnos familiarizando con estos. Es el concepto de la debida diligencia. Y es cierto, en Guatemala es un caos, todo, casi todo, bastante, lo vemos en cada día de nuestra vida, y hay una ausencia del Estado, y vamos a llegar a ese tema. Vamos a entrar en ese tema al volver. Pero la ausencia del Estado no quiere decir que no, proactivamente el empresario que quiera llegar a hacer una inversión, no conozca los derechos que deben existir. Tengo que ir al corte, pero justamente vamos a entrar en el tema del rol del Estado y la ausencia del Estado primordialmente en todos estos proyectos al volver del corte. Estamos acá en Este Oeste, nos vemos en un momento. Estamos presentando Este Oeste. Hoy nace una nueva generación de aparatos de ejercicio pensada en la comodidad y el estilo de vida moderno. Ideal para personas que tienen poco tiempo y necesitan un ejercicio fácil y divertido, con el que puedan ver resultados rápidos y efectivos para lucir la figura que todos desean. Body Crunch. No pensé que alcanzara tan fácil y tan rápido mis objetivos deseados. Como se darán cuenta, mi abdomen está mucho más plano, mucho más definido, mis músculos han crecido mucho más, soy más ágil, tengo más condición gracias a Body Crunch. Body Crunch tiene un precio irresistible. Si marcas en estos momentos, incluiremos además las rutinas que están diseñadas para bajar de peso y tallas. Cada rutina incluye indicaciones especiales para cada caso, combinando velocidad, respiración y ritmo. Marca a este teléfono y pide el tuyo. Acompañamos en vivo, es tu canal preferido. Sentimos juntos en vivo, vivo y con cariño, vivo. Que la pasamos en vivo, canal antiguo tu amigo. Sentimos juntos en vivo, vivo bien unidos. Estamos presentando Este Oeste. Estamos de regreso acá en Este Oeste. Estamos conversando con Karina García Ruano y con Miguel Castillo acerca de la conflictividad social vinculada a algunos tipos de proyectos, hidroeléctricas, industria extractiva, monocultivos, megaproyectos en algunos casos, como decía Karina. Pero un tema que hemos dejado un poco a un lado ha sido una cosa que mencionaba Karina en el último segmento. La Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal, emitió un comunicado en julio de este año, donde en 2 de sus párrafos hace mención justamente a las hidroeléctricas y a la industria extractiva.
hace mención más favorable a las hidroeléctricas, pero las menciona ambas. No voy a leer todo el párrafo de las hidroeléctricas, pero en la última parte dice, bueno, en la parte inicial dice: la electricidad generada por hidroeléctricas es más amigable con el ambiente y más barata que la producida por combustibles. Somos un país con abundantes recursos hidráulicos y explotarlos racionalmente con vistas al bien común y al abaratamiento de la electricidad es necesario. Es una primera posición con respecto a hidroeléctricas de la Conferencia Episcopal. Pero cierra con este comentario, dice: en algunos de los casos es necesario rechazar acciones violentas por parte de grupos infiltrados en las comunidades a quienes lo que menos les interesa es el bien común, aunque a veces se arrogan el derecho a hablar por las comunidades y a manipularlas. Pero aquí viene lo que decía Karina: el papel del Estado en la mediación, información, arbitraje de conflictos y aplicación de la ley es imprescindible en este horizonte. Hablemos un poco del rol del Estado en este segmento, porque parte del dilema que se da es que se otorgan las licencias, sea de hidroeléctricas, sea industria extractiva, sea cualquiera de las licencias que se otorgó, y se deja al empresario solo, prácticamente, Karina, a que enfrente a las comunidades y haga su propia gestión social. Muchas veces empresarios que no están preparados para esto, que, como tú decías bien antes, pues tienen una unidad de responsabilidad social y empresarial, que es una muy buena intención, un primer buen paso en ciertos aspectos, pero de responsabilidad social a gestión social en áreas de conflicto hay una diferencia muy grande. ¿Cuán responsable de toda la conflictividad es la ausencia del Estado en estos casos? Mucho, muy alta. Uno de los temas que por unanimidad surgió en nuestro diagnóstico es el reclamo de todos los actores, sin excepción. Sociedad civil o empresarios. Y tercero, que también era sociedad civil, quiere decir, digamos, grupos de ciudadanos organizados, las comunidades, los comunitarios, organizados o no, y la parte del empresariado. Y es ese rol del Estado, que yo solo le agregaría uno, que justamente tiene que ver con el tema de San Juan ahora, coyuntural, pero con todos. El tema de seguridad, que no viene a ser simplemente, como se está dando respuesta, una seguridad represiva, sino una seguridad preventiva, que viene desde el momento en el que llegan las personas con intención de invertir en un territorio y deben conocer el territorio, porque en mucho del territorio, como dice Miguel, hay antecedentes de guerra, de conflictos de tierra y de desconfianza. De desconfianza en todos, incluyéndonos a todos, ¿verdad? Pero de conflictos mucho más álgidos como esos. Que cada uno de los que nos está viendo ahora está tratando de leer entre líneas tú a quién representas y Miguel a quién representa y por qué lo que está diciendo lo está diciendo de tal forma, porque desconfía de que lo que estemos diciendo cada uno de nosotros sea genuino y que tenga ya alguna agenda cargada. Ese es el ambiente en el que nos estamos moviendo. Sí, y todavía peor, porque hay antecedentes. Por ejemplo, si llegas tú con una inversión y además lo primero que notan los comunitarios es cuando ya llegas con la maquinaria, pero los 3 años anteriores solo te veían llegar a medir, a hablar con el alcalde, etcétera, pues entonces ya la desconfianza original que tenemos todos se exacerba con hechos que le dan la lectura que quieren. Pero el segundo elemento, y tú mencionaste los empresarios y las comunidades o la sociedad civil también, hay otro elemento importantísimo, el gobierno local. Los mismos alcaldes se sienten solos, porque resulta que cuando llegan los proyectos, después surge el conflicto y los que están ahí siempre son ellos. Y algunas veces se hacen a un lado del otro y resultan siendo la parte central del conflicto, dicho sea de paso. Pero aquí todos nos sentimos solos. Ese es el mensaje unánime, y entonces lo que hay que hacer es cómo, con lo que tenemos, con lo que hay, hacemos para que cada uno cumpla su rol, aunque sea medianamente. Y donde haya alguien que no lo cumpla, los demás tenemos que cumplirlo proactivamente muchas veces. Miguel, porque justamente ese vacío lo tienen que empezar a llenar otros. En ocasiones los llenan estos grupos de derechos humanos u organizaciones comunitarias que empiezan a tomar un rol de este tipo. A veces lo toma el alcalde, para bien o para mal, toma el alcalde algún liderazgo y se ocupa ese espacio. En otras ocasiones el mismo sector empresarial tiene que, o de mano propia, o contratar a alguien que llegue al territorio y ayude a generar algún nivel de gobernabilidad social en el territorio. Esa es por la ausencia del Estado por completo. Sí, evidentemente lo es así, y aquí creo que habría que mencionar como 2 ejemplos. Uno, el que Karina mencionaba, por ejemplo, los alcaldes. Yo conozco numerosos casos de alcaldes que han intentado de muy buena fe y cumpliendo su rol de liderazgo local, digamos, acercar a las partes en conflicto. Y lo han intentado, pero solos. Y cuando han requerido la participación del Estado, especialmente de la institucionalidad del gobierno nacional, esta nunca aparece.
y he visto a muchos de ellos decepcionados completamente. Y cuando le toca aparecer, le toca, como decía Karina, en San Juan, de Zacatepec, que es ahora, de una forma represiva a recoger a los muertos. Sí, pero usualmente no aparece. Y yo he visto numerosos alcaldes, insisto, en que terminan abandonando la posibilidad de establecer diálogos, de poder avanzar en estos temas. Simplemente los olvidan, digamos, porque ya no pueden ir más allá por la falta de respaldo, digamos, porque a la larga siguen siendo un actor de índole local, con las mismas características de los actores que ahí están involucrados. Ese es un caso que creo que vale la pena mencionar. Y segundo, yo creo que al hablar de ausencia de Estado, falta de institucionalidad, también tenemos que ser un poco más específicos. Y por ejemplo, yo aquí creo que el rol de los partidos políticos es fundamental. Los partidos políticos están ausentes completamente de esta discusión y de su foro, y el foro natural de los partidos políticos, que es por ejemplo el organismo legislativo, está absolutamente alejado de este tema. Seguimos sin tener una legislación clara y precisa en materia de consulta comunitaria. Seguimos teniendo lo que te mencionaba de agua, de tierra. Es decir, hay una agenda de trabajo ahí por parte especialmente de las fuerzas políticas que podrían ahorita jugar un papel que ayudaría a solucionar, digamos, algunos de estos problemas y darle gobernabilidad al país. Pero ahí insisto, estos son uno de esos actores que no se mencionan, pero que tienen una terrible responsabilidad en lo que está sucediendo. Hay un tema que está tocando Miguel ahorita, Karina, y lo hemos hablado antes, es el tema este. Yo introduje la discusión ideológica o no, pero paradójicamente hay comunidades como la Totonicapán y algunas comunidades incluso en el altiplano que son más conservadoras que de izquierda. Para ponerlo en términos de ese, digamos, la asociación de los 48 cantones es de las que se ha opuesto, por ejemplo, al tema del manejo del IUCI, se ha opuesto a la ley de aguas, en general la forma en que había estado diseñada, porque considera que eso va a privatizar el agua, pero al mismo tiempo considera que les va a quitar derechos de agua que tienen en sus comunidades, en yacimientos y nacimientos que hay en esos sectores. Entonces, se vuelve una cosa bien compleja, porque esa pertinencia cultural tiene ideologías y formas de pensar muy dispersas, y entonces ven al Estado como algo muy diferente cada una. Ven al Estado local de una forma, se consideran ellos más importantes que el Estado local o nacional en muchos casos. Por eso los movimientos liderados por ya sea el Parlamento Xinca o la Asociación de los 48 cantones, o incluso después lo que hace Rigoberto Juárez en Huehuetenango con la famosa CPO y el gobierno plurinacional de Huehuetenango, todo esto nos genera con que la percepción de Estado es muy diferente para cada uno de estos sectores, Karina. Así es, y cada uno lo manifestaba con ejemplos y frases como la que tú dices. Por ejemplo, y quisiera solo hacer un par de anotaciones ahí. La primera es la parte de la ausencia del Estado. Yo sí quisiera hacer una anotación ahí. No quiere decir tampoco que toda la gente, todos los funcionarios y todas las instituciones de Estado no quieran hacer nada, porque hay muchas instituciones de Estado que sí quieren hacer, y no solo quieren, sino que están preocupados por hacerla, pero no tienen cómo hacerlo. Yo aquí pongo un ejemplo del Viceministerio de Desarrollo Sostenible. Es el ejemplo que te iba a... Es específicamente uno de los viceministerios que, dicho sea de paso, en nuestro proyecto estuvieron acompañándonos abiertos a dar entrevistas, a ellos mismos reconocer dónde estaban, áreas donde podrían y donde quisieran ellos fortalecer, porque tienen a su cargo la gestión del diálogo, pero sobre todo la gestión apagafuegos cuando ya está el conflicto. Pero es una ausencia del Estado histórica, Karina, o sea, así acumulada. Es. Aquí lo que es importante ver es que necesitamos fortalecer la acción del Estado. Tenemos que ver cómo le hacemos, porque resulta que con lo que hay no es suficiente, y una de las debilidades es la poca coordinación que algunas veces hay, porque hay poco recurso, pero que no está en coordinación, pues entonces es todavía menos el recurso con el que contamos. Pero sí hay una disponibilidad, y por otro lado, yo diría que lo poco que hay se va para la curación, ¿verdad? Para esos apagafuegos, porque es lo que está explotando por todas partes, pero nos hace falta atender lo más importante, que es el diálogo de prevención, y eso es el gran agujero que tenemos todos. Y por eso es que en algunas ocasiones vemos empresarios que dicen, pero es que, ¿por qué nosotros tenemos que entrar donde el Estado le corresponde? Discúlpeme, en este país así funciona la cosa. Y es lamentable. Te toca no solo ir a prevenir, Miguel, como lo que decía ahorita Karina, sino que te toca que llegas al lugar y te dicen, mire, yo no tengo problema con que usted monte su hidroeléctrica, pero yo quiero energía eléctrica también.
cosa que no es responsabilidad del empresario. O sea, el empresario debe poder llegar ahí, invertir. Es como que si llegáramos con el que tiene la fábrica de leche y si se va a instalar la fábrica de leche le decimos, mire, yo no tengo leche. Entonces, como usted va a poner una fábrica de leche, necesito que usted me deje leche a mí aquí para que usted pueda montar su negocio de leche en el país. Empecemos con una carencia de cobertura de servicios básicos en muchos lugares que se le empiezan a endilgar al empresario porque tiene plata y porque acaba de llegar al lugar y porque el Estado no aparece. Ese es el problema número uno con el que se encuentran y empiezan, ahí entra la parte superficial de la responsabilidad social y empresarial, creyendo que con repartir proyectos en la comunidad resuelven la conflictividad. Obviamente no es la salida, pero por ejemplo, yo creo que en este momento el nivel de conflictividad, por ejemplo, que es tan alto, podría convertirse en una oportunidad. Hay un agotamiento total por parte de los actores involucrados en muchos de estos problemas, de que ya no encuentran una salida, digamos, ¿verdad? Lo han intentado de una forma particular, directa, no hay salida, no hay manera de encontrar aspectos comunes y, por ejemplo, esa podría ser la oportunidad del Estado. Yo creo que aquí se menciona un aspecto que es muy importante, es la coordinación. Si el Estado aparece no con acciones aisladas, sino como un conjunto de instituciones que es capaz de entender la realidad desde sus diversas aristas, esto podría ayudar muchísimo. La gente lo que necesita en primera instancia en este tipo de conflictos es ser escuchada. La posibilidad de que se escuche su planteamiento porque siente que se ha agotado, esto lo sienten las comunidades, lo sienten las empresas, lo sienten la institucionalidad que puede existir. Entonces, en esas condiciones, existe posibilidad de que aparezca un Estado inteligente, ¿verdad? Al cual no necesariamente, porque fíjate que ya no es el punto central en muchos lugares, ya la gente no es que esté pidiendo obra física, ¿verdad? Lo que está pidiendo es que llegue alguien, ayude a que se norme la llegada de ese nuevo actor, digamos que llega, digamos como que si en esta habitación viniera un elefantito, hoy aquí lo trajéramos, ¿verdad? Quizás está en la esquina, no es muy callado, no afecta, no hace nada, pero a la larga es un actor nuevo que va a ocupar un espacio. Entonces la gente lo que quiere es, digamos, que ese actor se involucre, participe, ¿verdad? Sea parte, digamos, porque también es parte de nuestra cultura. Se requiere de actores, en este caso empresariales, que compartan, ¿verdad? Que vayan al parque. Como muchas comunidades te dicen, mire, es que no han venido al parque. Sí, ¿verdad? Cosas como esas tan sencillas. Los anteriores, el caso GN, por ejemplo, en algunos estudios que he hecho, mire, los canadienses venían al parque. Los rusos no vienen al parque. Es una forma de interacción, de desconocimiento de la cultura. Entonces la gente lo que quiere quizás no son macroproyectos ni cosas. Está pidiendo ya en este momento algo mucho más sencillo que es diálogo, discusión y relacionamiento. Del tema de las consultas populares de buena fe y demás. Sí. La consulta popular de buena fe no está planteada incluso en el convenio 169 como una votación a mano alzada o con papeletas. Está planteada como esto, como espacios de comunicación, de interacción, de compartir información. Porque Karina, tú mencionaste al inicio, y es el tema del que vamos a hablar en la última parte, se les requiere a muchos de estos empresarios estudios de impacto ambiental, pero no hay licencias sociales, no hay un estudio de impacto social que vaya a tener el proyecto en un territorio determinado. Entonces muchas veces el empresario ni siquiera lo considera, lo toma en cuenta. Ahora ya, por eso hemos hablado que en los últimos años ha cambiado mucho. Vamos a ir al corte para volver, vamos a hablar justamente de esto y lo que ustedes encontraron y las conclusiones o propuestas que ustedes hacen para una gestión social adecuada. Está enfocado a hidroeléctricas, pero en algunos aspectos aplica para otro tipo de proyectos similares, de condiciones similares alrededor de los proyectos. Y vamos a conversar acerca de esto y entonces de cuáles son las propuestas o las alternativas de solución para evitar estos conflictos. Y voy a hacer una salvedad también con respecto al tema de responsabilidad social empresarial. Centrarse este año tuvo una actitud, creo, valiente, en el sentido de que desde un sector empresarial invitó a que se hablara acerca de lo importante que es dialogar, y dialogar con actores que son las comunidades, en un ambiente empresarial que lo que primero ha dicho siempre es: yo tengo propiedad, tengo certeza de mi propiedad y yo puedo hacer lo que quiera con mi propiedad. Y para que un sector empresarial se atreva a decir, miren, no es tan así, platiquemos de qué es lo que hay que dialogar con los actores alrededor para implementar soluciones y nos permitan gestionar los conflictos. Creo que fue un tema interesante de parte de centrarse en convertirse, que fue la Convención Centroamericana de Responsabilidad Social este año. Vamos a ir al corte, estamos acá en Este Oeste, volvemos en un momento. Estamos presentando Este Oeste.
Por primera vez en 150 años de historia, el Ballet de Kiev. El ballet oficial de Ucrania presentará un derroche del mejor ballet del mundo con las obras Las Sílfides de Chopin, Sherezade de las Mil y Una Noches de Korsakov y Carmen de Georges Bizet. 21 de octubre, Gran Teatro, 20 horas en punto. Boletos ya a la venta en Todo Ticket. Te lleva Canal Antigua con el apoyo de... Con el café, junto a noticias que quieres ver y con tus amigos que aprendiste a querer. Con las noticias, deportes, artistas, salud, entrevistas, turismo y política. En vivo lo que quieres ver, en Canal Antigua lo vas a tener. Vivo, te acompañamos en vivo. Canal preferido, sentimos juntos en vivo, vivo y con cariño, vivo, que la pasamos en vivo, Canal Antigua tu amigo, sentimos juntos en vivo, vivo bien unidos. Mejor periodismo se trabaja desde aquí, minuto a minuto lo que quieres oír, te acompañamos hasta el fin. En las redes sociales estamos unidos por Instagram, Facebook y Twitter. En Canal Antigua todo lo puedes ver, la programación que quieres vas a tener. Te acompañamos en vivo, es tu canal preferido. Sentimos juntos en vivo, vivo y con cariño, vivo. Bien la pasamos en vivo, Canal Antigua tu amigo. Sentimos juntos en vivo, vivo bien unidos. Estamos presentando Este Oeste. Estamos de regreso acá en Este Oeste. En este último segmento hemos estado hablando de la gestión social en temas especialmente hidroeléctricas e industria extractiva, pero hemos hablado de otros temas también. Y nos acompañan Karina García Ruano, investigadora en gestión social de la URL, y Miguel Castillo, analista político y experto en gestión de conflictos. Voy a ir con Karina en este último segmento. Ustedes hicieron un estudio de esto, hicieron varios análisis y generaron un documento, una herramienta de gestión social justamente para la industria, especialmente del lado de las hidroeléctricas. Hablemos un poco acerca de esas conclusiones y las recomendaciones principales que sacaron de esto. Sí, nosotros estamos ahora en la fase de las propuestas que
es una de las partes más importantes del estudio, porque ya han habido estudios de diagnósticos, pero lo importante es proponer ante esta situación qué hacemos. Y nosotros hicimos, y de hecho están ya disponibles, el viernes las presentamos públicamente, así es que están disponibles para descargar de la red. En la página de donde están colocadas es gestionsocial.org.gt, y ahí están dos tipos de documentos, los que llamamos documentos conceptuales, que tienen a detalle 5 componentes que ahora les voy a decir, que es parte de esta fórmula que nosotros estamos planteando, y luego la parte de una guía empresarial, y específicamente tiene con viñetas y en una línea de tiempo, con los tiempos de la gestión de un proyecto hidroeléctrico, cómo nosotros recomendamos no solo gestionar la parte técnica, sino sobre todo la gestión social, para la sostenibilidad del proyecto, pero también de los territorios donde estos están funcionando. No es una receta prescriptiva, es más bien los tips que estamos dando y recogidos de nuestra propia realidad, porque ya hay manuales del IFC, de Naciones Unidas, también tiene algunas propuestas. Nosotros queríamos hacer algo nuestro y desde la perspectiva nuestra. Los 5 elementos que son fundamentales para nosotros en una propuesta que hemos llamado propuesta integral de gestión social, son, empezando por la responsabilidad social, un poco recogiendo lo que dijo Miguel antes, le llamamos gestión participativa de la responsabilidad social, y hace eco con 2 cosas que ya se han planteado aquí. Una, el tema de diálogo. Estamos planteando una metodología de diálogo multiactores para el cambio. ¿Qué quiere decir? Multiactores. No se trata solo comunidades, ni solo empresarios, ni solo Estado. Aquí entramos todos. ¿Cuál es el rol de cada uno y cómo deberíamos interactuar? ¿Cómo deberíamos comprender los roles que jugamos en ese territorio específico? Porque no es lo mismo Zacapa que Alta Verapaz, que Quiché, y en el mismo Quiché hay 10.000 realidades más. ¿Qué quiere decir para el cambio? Para la acción, que no se queden en mesas de monólogos que muchas veces vemos acá, que cada loco con su tema, sino más bien que se lleguen a consensos, y sobre todo que esos consensos se lleven a la realidad. Eso va a generar confianza. Cuando ya funcione uno de esos, cuando logremos que esos diálogos se conviertan en realidades, es el primer paso de confianza. El tema de gestión participativa es muy importante por lo que dijo antes Miguel del ejemplo del parque, y que lo comentábamos fuera de cámaras, y es... En el diagnóstico salió, por ejemplo, el comentario de uno de los empresarios que decía, pero es que ¿por qué están en contra mía si yo les financio su feria todos los años, les hago toda la parte bonita de la parte social que tienen, y aún así están en mi contra? Cuando fuimos a entrevistar al otro lado, lo que decían los comunitarios era, sí, es que sabemos que da dinero para la feria, pero no viene la feria. Entonces, en algunos casos son cuestiones participativas más sencillas, que tienen que ver con nuestra idiosincrasia guatemalteca, o del territorio, o del pueblo, porque hay unos pueblos donde son así, pero en otros pueblos tal vez son más reacios, ¿verdad? Hay que ver la realidad. Y por el otro lado, en algunos lugares sí es una participación un poco más formal, compleja y formal. Por ejemplo, el tema de los cocodes, que hay que retomar. En algunos lugares y donde funciona, se hace... Hemos visto que funciona en 2 aspectos. Los cocodes como una figura donde se pueden plantear y validar propuestas, pero que no se quede ahí y que se suba a las asambleas comunitarias, donde hay una participación de otros líderes y que puede ser un doble tamiz. Y yo les diría que como gestora, que además trabajo en consultorías, no es un doble. Hay que hacer triple, cuádruple, quíntuple y 10 veces gestión social para que el mismo proceso vaya filtrando y también detectando la legitimidad de algunos actores. El siguiente componente, los EIAs, los estudios de impacto ambiental, con un giro a retomar el tema del impacto social. Ya se toma en cuenta, por ley, hay que incorporar un componente de estudio de impacto social, pero si ustedes revisen, nosotros lo hemos hecho, muchas veces son 200 páginas del estudio de impacto ambiental biofísico, página y media del impacto social. Y parte de eso es que no hay expertos que se dediquen a esta parte. Hay que, proactivamente el empresario lo tiene que hacer, es una inversión en tiempo y en recursos que le va a tener beneficios después. Para que lo haga sostenible en el tiempo. Para que lo haga sostenible en el tiempo, al proyecto y a la comunidad, porque se reduce la resistencia cuando la comunidad ve que algo va a ser de beneficio para ellos. De nuevo, la participación. El tercer componente es el tema de los aspectos legales, ya Miguel mencionó 2. La primera propuesta que estamos haciendo con el equipo de consultores de la universidad es una ley de aguas, es una necesidad, todo el mundo lo reconoce, pero nadie le entra, hay que entrarle. El segundo tema es modificaciones a la ley de electricidad, una ley de electricidad que permite incluso algunas de las hidroeléctricas interconectar a comunidades en un momento Nosotros estamos planteando
buscar la vía para la electrificación rural y de hecho ya encontramos una forma de hacerlo. Los invito a que lean el documento y que lo discutamos, porque ese es el otro elemento. Hay que sentarse a discutir qué es lo viable y qué es lo que se puede dejar a mediano y a largo plazo. En algún momento alguien y muchas personas nos han planteado, es que esto nos vamos a morir y no lo vamos a ver. Pues intentémoslo, porque si no lo intentamos, nuestra labor es intentarlo. Y el tercer elemento de los aspectos legales es la participación ciudadana, que tiene que ver con el 169, pero que lo trasciende. Y ya Miguel decía, en Colombia funciona y está desmitificado, porque mucho de lo que hay aquí son mitos. Yo cuando voy a campo, discúlpeme, pero yo no me he encontrado a muchas personas trabajando en campo para que vengan después a decir cosas que yo creo que más son mitos o miedos. La ley de participación ciudadana que nosotros planteamos tiene que ver con el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, pero también de los no indígenas, y que también tienen que ver con el recurso hídrico. Y por último, el tema de la coordinación interinstitucional, que lo hablábamos como parte específicamente de la función del Estado. Tenemos también un Estado con deficiencias, con pocos recursos, pero entonces lo poco que tenemos, ¿cómo lo podemos coordinar a nivel de gobierno central? Y estamos haciendo un planteamiento a nivel local, que es el que nos sirve para la interconexión entre lo que pasa en ese territorio y lo que aquí venimos a pensar y donde viene a explotar. Miguel, lo que decía Karina incluso es que pues esto no es una receta que se puede replicar exactamente igual en todos lados, tiene la pertinencia cultural, varía, lo que decíamos de que en algunos lugares te exigen que llegues a la feria, en otros lugares quisieran no verte en la feria porque no les interesa. Y conocer eso, entender esa idiosincrasia de dónde va a operar la empresa, se vuelve fundamental para poder implementar esto que decía Karina. Sí, yo creo que el aspecto de todo lo que he mencionado, Karina, creo que hay un aspecto que en la práctica me ha demostrado que es lo más importante, que es el relacionamiento de los actores. Digamos, no podemos, la realidad actual del Estado guatemalteco no la podemos cambiar, no va a cambiar a corto plazo. Entonces no queda más, creo, que a los actores que están interesados en este tema de una u otra forma, intentar desarrollar procesos de acercamiento, de información y que terminen una relación. Porque, insisto, digamos, y aquí lo hemos mencionado, lo que subyace en muchos de estos aspectos es desconfianza. Y esa desconfianza solo se puede vencer en la medida en que los actores involucrados se conocen, se entienden, digamos, aceptan que tienen diferencias y pueden establecer puntos en común. Es esa relación, creo que lo que puede hacer la diferencia fundamental en la medida en que los otros elementos, por ejemplo, de la propuesta que se ha planteado, digamos, pudieran llegar a cuajar. Digamos, yo creo que hoy día lo que tenemos urgencia es de un relacionamiento genuino de parte de todos los actores, entendiendo que esto puede ser un gana-gana, pero hoy día sigue siendo un pierde-pierde para todos. Miguel, hay una parte de eso que tiene que ver con una despersonalización de todo el proceso del montaje de los negocios, en el sentido de que en comunidades más pequeñas, el dueño de la tienda del barrio, el dueño del negocio más grande del lugar y demás, muchas veces el que atendía la misma tienda, el que te relacionaba con la gente. Conforme son empresas cada vez más grandes, el dueño puede ser un accionista que está en Rusia, en Japón o en Estados Unidos o en la ciudad de Guatemala y no tiene ninguna relación con lo que está ocurriendo en el lugar. Empresas extranjeras como Enel que operan aquí en el país, el accionista físicamente es alguien que está en Italia, en Europa o en Estados Unidos y no guarda ninguna relación con el que está operando el modelo de negocio en el lugar. ¿Cuánto esa despersonalización afecta a estos modelos de negocios en comunidades como las nuestras, que están acostumbrados a tratar de verte a la cara y tener una relación con la persona que está ahí? Así hubiera sido con el patrón que lo contrató para cortar café o con la persona que lo contrató para ir a trabajar en una fábrica en el lugar. Pues la respuesta creo que es muy sencilla. Sin pertinencia social no habrá proyectos, Kiki. Es decir, es imposible en un contexto como el nuestro, de diversidad cultural, de costumbres y tradiciones tan acendradas, el que no entienda que el relacionamiento y la vinculación es una norma imposible de evitar, digamos, simplemente no va a poder desarrollar proyectos. Los ejemplos de conflictividad que tenemos ahorita demuestran eso. Y son ejemplos de empresas, muchas de ellas locales, que no han logrado generar las condiciones básicas en la comunidad. Porque, Karina, regresamos a todo lo que tú planteabas, estos 4 ejes que están, y para quien los quiera ver, están en www.gestionsocial.org.gt. Ahí sí pueden encontrar el documento, lo pueden bajar, lo pueden husmear, pueden comentarlo, porque parte de esto es que tú decías, no es replicable exactamente igual en todos lados, pero sí es una guía general que tú puedes adaptar, pero tiene que ver con esto, tiene que ver un relacionamiento, una cosa personal, no del dueño, como decía, el dueño puede ser un accionista extranjero, pero
sí con los operadores. La gente que opera no puede operar a distancia, tiene que poder ponerse las botas, irse a enlodar un poco y sentarse y hablar con la gente. Sí, es un punto clave y primero yo suscribo total y absolutamente a lo que Miguel acaba de decir. La pertinencia social es un tema de sostenibilidad, si lo quieren ver desde el punto de vista de negocios o si lo quieren ver desde el punto de vista de gobernabilidad también del Estado o desde también del punto de vista de las comunidades y su relacionamiento entre ellos mismos. El tema de lo que acabas de decir, Quique, es muy importante porque nosotros lo que estamos proponiendo también es que las empresas tengan sus equipos in situ y sus propios equipos, porque muchas veces se externaliza el servicio, vienen unas personas de otros lugares, están un tiempo, después vienen otros y entonces no se desarrolla ese sentido de pertenencia y de pertinencia. Y lo que sucede es que hay como un montón de acciones desperdigadas que no capitalizan, no hay capital ni humano ni tampoco capital social compartido, que es lo que comentábamos antes, que es al final lo que se quiere lograr. Porque una cosa paradójica, Karina, muchas de estas empresas tienen oficinas de relaciones comunitarias y lo que menos tienen es relaciones comunitarias. Son oficinas de atención a las comunidades y no es una oficina que tenga relación con las comunidades. Sí, es también una oficina de atención de conflictos porque resulta que al no... Mira, hay un principio básico de nosotros en comunicación, es lo que hacemos, y en relaciones públicas, por eso le llamamos relaciones públicas 2.0, porque se trata de identificar, construir y mantener esas relaciones, y es súper difícil, porque tiene que haber principios de diálogo genuino, porque tienes que estar ahí todo el tiempo y porque resulta que tienes que conocer en dónde estás para poder darle respuesta. Pero si vas a nada más escuchar para ver cómo vas a manipular, eso no se llama diálogo, se llama de cualquier otra manera. Y tiene que ver también con otro aspecto que ya comentábamos antes, y es esa participación que tenemos que hacerla ver de alguna manera, y en algunos casos será que le vean la cara al empresario o a su representante. Claro. En otros casos será que tenemos que ir a ponernos las botas, como tú decías, pero lo más importante es que tengamos esa actitud, que se note en nuestras políticas empresariales, en este caso, pero también puede ser proyectos estatales, que a la larga también son empresas, ¿verdad? Que se note esa actitud de apertura, porque si lo que se ve es nada más que llegan a la hora del conflicto, porque antes estuvieron no sé en dónde, y después llegan a la hora del conflicto a tratar de convencer. Hay un aspecto que quisiera remarcar, y ahora con lo de San Juan Zacatepec es mucho más, que ya sucedió en Varillas, ya sucedió en Santa Rita, ya ha sucedido muchas veces. Resulta que lo que deberíamos estar negociando en esas mesas con la comunidad y con otros actores son los temas de la hidroeléctrica, la minera, ¿verdad? Pero resulta que ya cuando explota el conflicto se convierte en órdenes de captura, en represión, en el desaparecido y lo más lamentable, en muertes de personas. Entonces ya después la negociación, ¿en qué se convierte? En sáquenme la persona, quíteme la orden de captura, ¿y dónde quedó el tema central? Se esfuma el fondo del asunto. ¿Querías aportar algo antes de que salgamos? No, yo creo que, por ejemplo, volver al punto de la adaptación a las condiciones sociales que existen en el país. Por ejemplo, una oficina de relaciones comunitarias que en este país, por ejemplo, no funciona domingo, no tiene sentido. Si nuestras comunidades se reúnen el día de vinculación, por ejemplo, es el día domingo, cuando se va al mercado, cuando se va a la plaza, cuando se va a esa interacción. Desconocimiento de esos aspectos tan sencillos, digamos, y tener una visión de 8 a 4, como podría ser una oficina tradicional, creo que, digamos, son errores muy costosos después. De nada sirve infraestructuras muy grandes, digamos, buenas intenciones, proyectos quizás bien perfilados, si a la larga, insisto, ¿verdad?, no entienden las dinámicas locales, que es donde en última instancia van a actuar. El proyecto no existe en papel, no existe solamente en Ciudad de Guatemala, sino que muchos de estos proyectos operan en campo y ahí las condiciones son completamente diferentes. Gracias, Miguel. Gracias, Karina. Si quiere ver más de esta información que nos compartía Karina, está en www.gestionsocial.org.gt, y el tema es este, se lo resumo de esta manera también. Los problemas o los conflictos no se resuelven tirándole dinero encima. Es más, muchas veces eso le mete gasolina al incendio que ya estaba en el lugar. Y tenemos mucho mejor relación con las comunidades, mucho mejor entendimiento, y eso genera una necesidad de entender esas diferentes pertinencias culturales que tenemos alrededor del país para poder hacer proyectos que sean sostenibles en el tiempo para todos, para la comunidad, para el empresario y para el Estado como un ente que va a recibir recursos de esos proyectos. Así que por ahí dejamos un poquito el compartir un poco de esto que estábamos hablando el día de hoy,
para que lo podamos reevaluar y cómo estamos gestionando estos proyectos a nivel nacional. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Gracias a ustedes también por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias por su audiencia. Dios los bendiga. Hasta la próxima.